Uno de los problemas más comunes a resolver de forma numérica es el de encontrar las raíces de una función. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a resolver el problema f de x igual a 0. Es decir, encontrar el valor de x para el cual esa función se hace 0. Noten de inmediato que este problema es equivalente a resolver el problema, por ejemplo, de f de x igual a, porque lo único que basta es hacer una función g de x que se defina como f de x menos a, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar para qué valor de x la función g se hace 0 y estamos resolviendo el mismo problema. Entonces, este problema es un poco más general que lo que pareciera en principio. Vamos a partir hablando de uno de los métodos más sencillos, que es el método llamado de la bisección. Partamos considerando una función cualquiera, pero en realidad algo importante de este algoritmo es que tenía que ser una función para la cual sabemos que existe un 0. ¿Okay? Entonces vamos a tomar, voy a dibujar una función, por ejemplo, así. Y para que el algoritmo funcione, nosotros tenemos que saber que existen dos puntos, que los voy a llamar, por ejemplo, A y, digamos, B, que encierran al 0 de la función. Donde el 0 de la función sería este punto que está acá, que vamos a llamar x asterisco, tal que f en x asterisco vale 0. ¿Cómo sabemos que los puntos A y B encierran a un 0 de la función? Bueno, porque entre A y B la función tiene que haber cambiado de signo, por lo tanto tenemos que saber que f evaluado en A multiplicado por f evaluado en B cambió de signo y por lo tanto esto tiene que ser menor que 0. ¿Cuál es la idea del algoritmo? La idea es partir con estos puntos A y B como referencia y definir un punto intermedio, P sub n, ¿okay? Que simplemente va a ser el punto medio entre A y B. En el caso del dibujo, ese punto medio se encuentra por aquí. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿este punto P sub n está al mismo lado que B o está al mismo lado que A? Si está al mismo lado que A, entonces cambiamos P sub n por A, y si está al mismo lado que B, entonces cambiamos P sub n por B. En el caso del dibujo, está al lado de B, por lo tanto lo que va a ocurrir es que el nuevo valor de B, Bn más 1, va a ser igual al P sub n que calculamos antes. Y si eso es lo que ocurre, entonces nuestro A sub n más 1 sigue siendo igual al A sub n anterior. Con los nuevos valores de A sub n y B sub n, podemos calcular ahora un nuevo punto, P sub n más 1. ¿Cómo? Bueno, es simplemente A sub n más 1 más B sub n más 1 medios. Es decir, nuevamente es el punto medio entre A y B, los reasignamos. Entonces, en este caso, como tenemos que está al lado de B, entonces A sub n más 1 sigue siendo el valor que tenía antes. Este pasa a ser B sub n más 1. Y ahora entonces el punto medio es el punto medio entre A sub n más 1 y B sub n más 1, que se encuentra por acá. Y este entonces es nuestro valor de P sub n más 1. Y como pueden ver, a medida que itera esta cosa se va a ir acercando poco a poco al x asterisco, que es el valor que hace 0 a la función. Escribiendo el algoritmo de forma un poquito más general, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Vamos a partir con una sub 0 y b sub 0. Les voy a llamar simplemente a sub n y b sub n. Y con estos puntos a sub n y b sub n, de partida voy a determinar un valor de p, que es igual al punto medio. Y entonces me voy a hacer la pregunta, ¿estoy al lado de A o al lado de B? ¿Cómo voy a saber si estoy al lado de A o al lado de B? Bueno, tengo que evaluar f evaluado en A sub n por f evaluado en P sub n. Fíjense que si P sub n está al mismo lado que A, entonces la función no ha cambiado de signo. Por lo tanto, f de A sub n por f de P sub n va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que estamos al mismo lado. Y si estamos al mismo lado, entonces lo que tenemos que hacer es asignar A sub n más 1 al valor
que acabo de calcular para P sub n. Ahora, si eso ocurre, inmediatamente yo sé, porque yo sabía que A y B estaban en lados opuestos del 0, que B sub n está al otro lado de P sub n. Entonces, la función evaluada en B sub n por la función evaluada en P sub n, si lo anterior es verdad, entonces necesariamente tiene que ser igual a 0. Y entonces, en este caso, hago exactamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Ok? Así que este es el primer caso, el caso 1. El siguiente caso es el caso en el cual P sub n queda al lado de B. Si P sub n queda al lado de B, entonces f evaluado en A por f evaluado en P sub n tiene que ser menor que 0. Es decir, P sub n está al otro lado del 0 comparado con A. Y si eso es cierto, entonces necesariamente la función evaluada en B sub n por la función evaluada en P sub n tiene que ser mayor que 0. Este es simplemente el segundo caso. Y son estas dos posibilidades equivalentes. Si eso es lo que ocurre, entonces lo que hago es asignarle a B sub n. El nuevo valor de B sub n es el valor que acabo de calcular para P sub n. Y este es el caso equivalente, así que hago exactamente lo mismo. Y entonces lo que tengo que hacer es iterar hasta alcanzar algún grado de convergencia deseado. Esto probablemente queda mucho más claro cuando lo intentemos implementar en un pequeño programa, así que eso es lo que vamos a hacer a continuación.